Sí, es muy bonito hablar de revolución con la barriga llena detrás de un buró. Hay que quitarse el traje, presidenta. Hay que quitarse el traje y ponerse en el traje y en los zapatos de nosotros y cumplir una misión como la que hemos cumplido nosotros en diferentes países del mundo, siendo esclavo del régimen castrista. El problema es que el régimen castrista vende una misión solidaria que no es. Ellos cobran millones de dólares por estas misiones y nos esclavizan de la manera más vil y más cruel que hay para un cubano. Lo importante es que cuando viajan, primero les confiscan los pasaportes. Es decir, hacen igual que con la trata de prostitución. No les dejan tener los pasaportes porque podrían escaparse. Pero tampoco les dejan llevar los títulos académicos. No les dejan llevar los títulos de médico porque si llevan los títulos de médico y llevan pasaportes son personas y podrían escaparse. No les dejan casarse ni tener relaciones con nadie en el país donde van porque podrían casarse y podrían pedir la residencia. Les quitan de lo que pagan los países por sus salarios de los médicos, les quitan el 95, el 90%. En México les quitaban el 95% de sus salarios. Entonces, estamos hablando de una situación de esclavitud muy clara, que Naciones Unidas, el Parlamento Europeo lo ha condenado en 2 resoluciones mayoritariamente en la Cámara del Parlamento Europeo como esclavitud de los médicos cubanos. Es decir, no es algo que sea objeto de controversia, es esclavitud. Ahora, ¿por qué la vicepresidenta no lo conoce? No lo sabemos. Pero si lo conoce, si se embulle en esa información, no tiene más remedio que ir contra esa esclavitud, como también ella sufre, digamos, todos los sectores de la esclavitud y de la discriminación que dice sufrir, que me parece totalmente condenable por ser negra y por venir de una raza que fue esclavizada en su época. Por lo tanto, ella es la que más tenía que defender e ir en contra de esa esclavitud, ¿no?